Y vamos a hacer un pequeño repasito de la última parte que vimos el martes. Habíamos dicho que en la carta psicométrica intervienen una serie de parámetros que son todos estos. Bien, y una pregunta que todo el mundo sabe lo que es el balance térmico. El balance térmico es lo que nosotros llamamos, es el cálculo o la determinación de la capacidad que tiene que tener un sistema de aire acondicionado. Tiene que balancear las pérdidas de calor en invierno y balancear las ganancias de calor de un ambiente en verano. Por eso en el argot siempre se lo conoce como balance térmico. Acá tenemos un pequeño cursito sobre balance térmico, por si en algún momento les interesa, pero fundamentalmente es donde salen los parámetros que nosotros necesitamos conocer. ¿Qué cantidad de calor debemos retirar o qué cantidad de calor debemos agregar en el ambiente y cuál es la pérdida o ganancia de humedad relativa que tiene el local, que eso es el bendito calor latente. Bueno, siguiendo eso, sigamos con lo que habíamos visto al final del otro día, que la carta psicométrica es una herramienta que diseñó el ingeniero Carrier para facilitar los cálculos de una instalación de aire acondicionado y además poder conocer la evolución cuando estudiamos qué está ocurriendo dentro de una unidad de tratamiento de aire. Decíamos que él partió de un par de ejes donde en forma horizontal puso la temperatura de bulbo seco y en el vertical la cantidad la cantidad de vapor de agua por kilogramo por volumen de aire seco. Esas son las dos rectas fundamentales: la temperatura de bulbo seco, la de humedad absoluta y partiendo de esa base lo que se hace es trazar todas las líneas de bulbo seco hasta la saturación, es decir, hasta donde a esa temperatura la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire es la máxima. Todos esos puntos determinan una curva, que es la curva de saturación, que es la curva de humedad relativa del 100%. Partiendo de eso y colocando sobre la curva de saturación los valores de temperatura, se trazan la recta de volumen de temperatura de bulbo húmedo, la de temperatura de punto de rocío, todas las curvas correspondientes a los distintos niveles de humedad relativa, se traza una escala de la cantidad de calor que tiene la masa de aire en cualquier punto sobre la saturación, y se traza una escala especial que se llama factor de calor sensible, que vamos a ver en algunas aplicaciones cómo se usa. Y por último, se trazan las líneas en la carta psicométrica de volumen específico que tiene el aire en esas condiciones para poder después convertir los kilos de aire seco en volumen y por supuesto de ahí sacar los caudales de aire que hay que mover. Esta es una tabla o un diagrama simplificado de todas las curvas y todas las rectas de constantes.
Y por último, habíamos visto que una de las cualidades que tiene el diagrama ciclométrico es que conociendo dos valores solos de cualquier masa de aire podemos determinar todo lo demás. Entonces, si tenemos una masa de aire a 26 grados centígrados y que tiene una temperatura húmedo de 20 grados centígrados en este ejemplo, si trazamos las reglas correspondientes, nos queda determinado la ubicación de esa masa de aire. Y de ahí podemos calcular, o no podemos calcular, podemos leer la temperatura de punto de rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la cantidad de calor que tiene esa masa de aire sobre la saturación y por último tener la resta del volumen específico. Eso es básicamente todo lo que podemos obtener de la carta ciclométrica conociendo solo dos parámetros del aire. Vamos a tratar de estudiar qué ocurre. Vamos a tomar un ejemplo de unidad de tratamiento de aire típica. Esto lo podemos asimilar a cualquier sistema de aire acondicionado, aunque algunos pueden tener alguna complejidad más, sobre todo si se trata de una instalación para áreas industriales. Ahí tenemos representado el ventilador, la serpentina de calefacción, la serpentina de enfriamiento, el filtro, la cámara de mezcla, que es el lugar del equipo donde se mezcla el aire de retorno y el aire exterior, y tiene normalmente presiones de control para poder regular los caudales de aire correspondientes. Ustedes saben que los caudales de aire se determinan por la cantidad de habitantes en una instalación de confort, por la cantidad de habitantes que tiene el local que vamos a estudiar, y la cantidad de habitantes y su trabajo. No es lo mismo el trabajo en un aula o el trabajo en una oficina donde la gente está en reposo y tranquila, no es lo mismo en un taller y no es lo mismo en un salón bailable. Y en una época se le daba muchísima importancia y ahora resulta un poco cómico ver las tablas porque dice fumadores o no fumadores. Generalmente se tomaban valores de fumadores porque se fumaban en todos lados y mucho, y hoy afortunadamente eso desapareció. Bien, lo primero que vamos a ver es el caso del aumento de calor sensible, el aumento que va a generar la serpentina de calefacción. Nuestro equipo lo vamos a simplificar de esa forma. La serpentina de calefacción, que tiene una entrada y una salida de aire, y los datos que normalmente conocemos son la temperatura, bulbo seco, bulbo húmedo del aire de entrada y la temperatura de salida, es decir, cuál es el valor que va a calentar esa serpentina. Partiendo de esa base, volvemos a pongamos más grande esos valores: bulbo seco 21 grados, bulbo húmedo 18, lo ubicamos en la carta, trazamos la línea correspondiente a ese valor y trazamos el bulbo húmedo. Ahí nos queda determinado el punto de entrada de la serpentina, y por otro lado tenemos una salida de bulbo seco que va a ser 38 grados centígrados. Es la temperatura habitual con que se debe calefaccionar, no más de 40. No sé si habrán visto en muchas instalaciones viejas que al lado de las rejas hay siempre un halo dibujado de hollín.
Eso ocurre porque se trabajaba en alguna época con vapor, las temperaturas de aire eran muy altas y todo el pequeño polvillo que podía pasar a través de los filtros se convertía en hollín y manchaba todas las paredes. Con el tiempo se dejó de usar vapor, se usa agua caliente o ahora serpentina de expansión directa con los sistemas de bomba de calor y se trabajan a temperaturas más bajas. Obliga a tener un caudal de aire mayor, pero en nuestro ámbito no influye porque el caudal de aire generalmente lo determina la capacidad de refrigeración. Entonces en calefacción siempre sobra. Es más, había equipos, los primeros equipos de aire acondicionado, la serpentina de calefacción tenía un desvío para que no pase todo el caudal de aire sobre la serpentina de calefacción. Bien, el otro dato es ese entonces, que la temperatura de salida va a ser 38 grados centígrados. Si tiramos la recta, como acá no hay incorporación de humedad y no hay quita de humedad, la evolución va a ser una recta paralela a la humedad absoluta. Esa es la gráfica de eso sería la gráfica que muestra la evolución de la serpentina de calefacción. Y ahí podemos determinar qué humedad relativa vamos a obtener. En ese caso, 28% de humedad. Estamos hablando de la salida de la reja, ¿no? Y vamos a tener un bulbo húmedo de 23 grados centígrados. La cantidad de calor va a ser 16,5 kilogramos a la entrada. Ese es el calor que tiene del aire de retorno, la serpentina, y esa es la cantidad de calor que tiene a la salida. Esa diferencia nos va a determinar qué cantidad de calor tiene que entregar la serpentina para poder llegar a ese valor de 38 grados centígrados. Ahí podemos hacer nuestra cuentita. La cantidad de calor es la diferencia de esos dos valores. Necesitamos agregar 4,3 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Y ahí notamos la importancia o cómo varía la humedad absoluta, la humedad relativa respecto a la temperatura. Estamos saliendo con una humedad relativa del 28% y la entrada estaba a 75%. Fíjense que yo me río cuando escucho algún noticioso por radio o televisión que dice que un día muy húmedo, 5 grados, 85% de humedad relativa. 5 grados, 85%, si lo vemos acá, es una humedad muy baja. En una época, no sé, nuestras madres ponían en invierno sobre la estufa una cacerola con agua para humidificar un poco el aire, porque si no, la humedad interna de unas casas en un día como hoy suelen ser muy bajas. Bien. Vamos a ver ahora se niega a avanzar. Vamos a ver ahora el enfriamiento. Que estudiamos del aire siempre y cuando estemos sobre el punto de rocío. Es decir, que no va a haber deshumidificación. También tenemos el mismo ejemplito de la serpentina con el de la salida. Ahí tenemos los datos. Vamos a suponer un bulbo de entrada de 22 grados centígrados, un bulbo húmedo de 18. Con esos valores podemos tomar nuestro valor de entrada o el punto de entrada de la serpentina. Y con la temperatura de bulbo seco de salida
de 13 grados que determina el problemita, tenemos nuestra evolución de enfriamiento. A ese caso, ese punto sería la salida del aire a la serpentina. Esa recta o ese enfriamiento está sobre la línea de humedad absoluta constante, porque no estamos trabajando bajo el punto rocío de la masa de aire que estamos tratando. Ahí podemos conocer entonces nuestra temperatura de salida del bulbo húmedo, podemos conocer la cantidad de calor que vamos a retirar, conociendo la cantidad de calor que tiene esa masa de aire a la entrada y la cantidad de calor que va a tener a la salida. Si hacemos esa diferencia, determinamos que esa serpentina tiene que retirar 4,7 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Vamos a hacer el caso donde vamos a enfriar, pero ahora por debajo del punto de rocío. Tenemos también nuestros datos conocidos. Vamos a empezar con 30 grados de bulbo seco y 21 de bulbo húmedo. Ahí tenemos determinado el punto de entrada de la serpentina. El bulbo seco está a 4 grados, la salida va a estar a 4 grados centígrados. Y esa sería nuestra evolución de enfriamiento. En este caso tenemos dos valores que vamos a determinar. Uno es la diferencia de agua que retira, de vapor de agua que retira el sistema. Había ingresado con 12 gramos por kilogramo de aire seco y ahora está saliendo con 5 gramos por kilogramo de aire seco. La reducción de la humedad relativa, bueno, es esa diferencia. Es un temita que a veces muchos no tienen en cuenta y después nos chorrean todos los equipos porque la manguera de desagote es relativamente chica, o se tapa. Y también vamos a estudiar cuál es la cantidad de calor que se ha retirado. Ahí hemos ingresado con 18,9 kilocalorías por kilogramo y sale de la serpentina, sale de serpentina con 8,2 kilogramos, pero hay un punto intermedio que es esa posición. Esta posición determina este valor, es decir, lo que está retirando en agua es calor latente que retira. Entonces tenemos ahora tres valores: la temperatura con que ingresa la serpentina, la temperatura con que sale y la temperatura de donde comienza a condensar. Entonces ahora el balance podemos tomar esos dos parámetros o tres también, que sería la diferencia, el calor sensible. El calor total sería 10,7 y estamos retirando 4,3 kilocalorías por kilogramo de calor latente. Bueno, hasta acá es lo que estamos haciendo con calentando y enfriando el aire en dos ejemplos distintos, por encima del punto rocío y por debajo del punto rocío. Vamos a seguir. Sí, que esto no se nos compone. Perdón.
bueno, esto es aplicaciones bastante industriales o bastante extrañas, que es el caso de humidificación con aire recirculado. Esto en la industria textil era tremendamente común de usar, pero no solo para humidificar el aire, sino también para enfriarlo o para calentarlo. Ese rociador, que es un cuadro de tuberías que tienen unas toberas que generalmente expanden en el orden de los 30 centímetros, posiblemente venga de Estados Unidos el diseño que cubría un pie, se trazaba una serie de toberas encontradas y superpuestas para que el aire totalmente sea barrido por el aire barra totalmente el agua y puede ser calefaccionada para calefaccionar el aire y sino también podría trabajar con agua enfriada. Hay sistemas de aire acondicionado de confort que se hacían de esta forma. En cambio, usar una serpentina de enfriamiento se usaban toberas. Creo que debe estar funcionando todavía así el aire acondicionado de la sede del Banco Nación. Ahí en Plaza de Mayo, ese sistema enfriaba el aire de esa forma. Era una época que se estudiaba mucho. Como curiosidad, se usaba agua de napa. El agua de napa se usaba para hacer un preenfriamiento del aire en verano, porque era agua a 15 grados, y una vez que salía de la serpentina, iba a trabajar como agua para condensado de las máquinas de refrigeración. Cuando se hizo el diseño, por supuesto yo no estaba, habían calculado que iba a durar 30 años, no duró 30 años, duró 32, y entonces hubo que agregar para solucionar el problema una máquina más y torre de enfriamiento. Eso lo habían calculado cuando hicieron el proyecto. Hoy no sé por qué razón está prohibido usar el agua de napa. Y aparentemente están cometiendo un error porque hay elevación muy alta de las napas y hay lugares donde se producen inundaciones muy incómodas. Bien. Y el otro tema de la humidificación se puede hacer directamente con vapor. Esto es un clásico en grandes instalaciones que requieren humedades altas. Y el otro tema es el secado del aire. Vamos a ver después un poquito que enfriando el aire y recalentándolo, enfriamos el aire mucho para poder condensar mucha cantidad de agua y como lo estamos generando demasiado, siempre va a haber que recalentarlo. De esa forma se puede llegar a temperaturas de 20 y 22 grados con 45% de humedad relativa. Más bajo, imposible. Para eso se utilizan unos secadores, para bajar más la humedad, se utilizan unos sistemas que se llaman secadores químicos. Esa rueda que está representada en el dibujo es un tambor lleno de sal higroscópica, generalmente sílica gel, y esa rueda gira entre dos conductos. Un conducto donde se quiere secar el aire y otro conducto con aire caliente para regenerarlo. Esto se usa, ahora está el país muy parado, pero esto se usa mucho en instalaciones de fabricación de fármacos. Digamos, por ejemplo, todo lo que son fármacos efervescentes necesitan un tratamiento de que el aire no tenga una humedad superior al 15%. Entonces se utilizaban estos sistemas. Y el que estuvo alguna vez en un área de esos descubre varias cosas. Que la humedad alta es muy incómoda, transpiramos, nos enojamos, nos cambiamos de ropa, andamos con pañuelos secándonos la frente. Pero la humedad baja es insana. En esos lugares
Si la ropa tiene nylon, se pone dura como si fuera un cristal y se seca mucho la mucosa de uno y uno se siente muy mal. La gente que trabaja en esos lugares generalmente trabaja a media distancia en áreas o mediante controles remotos en áreas con otras condiciones de humedad. Esto es un poco una curiosidad, pero es así. Bueno, vamos a seguir un poco adelante con nuestro tema y vamos a ver cómo nos ubicamos en la cámara de mezcla, es decir, en el lugar del equipo donde se mezcla el retorno con el aire exterior. Entonces, sobre la carta ciclométrica, si nosotros tenemos ahí el diagrama de una cámara de mezcla, tenemos los datos de temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco y de bulbo húmedo del retorno, y también la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del aire exterior. Estamos hablando de verano. Por supuesto, nuestros cálculos siempre son los valores máximos con que vamos a calcular la instalación de aire acondicionado. Después la instalación va a trabajar a otro régimen, porque nunca tenemos esos valores, o en poco tiempo se tienen esos valores. Entonces, de esta forma, teniendo esos datos, podemos... otro dato que necesitamos saber es, según la cantidad de gente que va a haber en el local, qué cantidad de aire exterior vamos a necesitar y, por supuesto, el resto es retorno. En este caso, en este ejemplo, tenemos 25% de aire exterior y 75% de aire de retorno. Bueno, con esos datos trazamos nuestra línea de bulbo seco y línea de bulbo húmedo, y tenemos el punto el punto de entrada del aire en la condición de retorno. También tenemos 35 grados en el exterior, con un bulbo húmedo de 28 grados centígrados, y también ahí ahora tenemos nuestro punto de las condiciones del aire exterior. ¿Cómo procedemos nosotros? Nosotros lo que necesitamos ahora conocer es el punto de mezcla. Para conocer el punto de mezcla, trazamos una línea en la carta ciclométrica poniendo los dos valores, y mediante una regla de tres simple, con una regla, tomamos el mismo porcentaje. En ese caso está muy redondito, está midiendo 10 centímetros entre el punto de aire exterior y de retorno, y como es el 25%, 2,5 centímetros, tenemos el punto de mezcla. Esto es lo que se hace habitualmente para determinar ese punto. Sacamos la regla y nosotros ahora tenemos ahí el punto de mezcla. Es el punto con que va a salir el aire, va a entrar a las serpentinas. En este caso, como es verano, la serpentina de enfriamiento. Ahí tenemos determinado que ese punto está a 28,5 grados centígrados de bulbo seco y 21,2 grados centígrados de bulbo húmedo. La humedad relativa es del 52% y el contenido de humedad es 13 gramos por kilogramo de aire seco. Perdón. Y también ahí podemos, de ahí en adelante, sabemos que con esos valores vamos a entrar a la serpentina de enfriamiento. Si esto que había de ser en verano fuera invierno, hacemos lo mismo. Determinamos la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del retorno. Determinamos la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del exterior, y por supuesto también, haciendo la proporción sobre esa recta, tenemos nuestro punto de mezcla.
si este equipo es de calefacción, acá podemos evaluar ahora cómo nos movemos. Partiendo desde el punto de mezcla, ahí tenemos el retorno del exterior, el punto de mezcla, la entrada serpentina de calefacción, el proceso de calentamiento del aire y la evolución en el ambiente. Fíjense que la temperatura de retorno ya no se cumple, porque a medida que avanza el sistema, está tomando humedad del ambiente debido a la carga de calor latente, y fíjense cómo cómo la temperatura y las condiciones de entrada de cálculo son este valor de temperatura, y al calentarse se eleva unos grados más. Eso en calefacción tiene muy poca relevancia porque es relativamente chico. Bueno, y terminando, ¿qué pasa en enfriamiento? Bueno, en enfriamiento pasa lo mismo, debemos determinar lo mismo. El punto de retorno, el punto del exterior, tenemos nuestro punto de mezcla, que es la entrada, la temperatura en las condiciones de temperatura y humedad con que va a entrar el aire a la serpentina. Eso sería la recta que representa el enfriamiento, y ahí tenemos el punto de salida de la serpentina. Eso es una trampa cómoda de hacer esa línea, que es real, no tiene valor, pero realmente en la realidad el aire lo que hace es empezar a enfriar a humedad constante, y a medida que se va acercando a la curva de saturación empieza a caer el aire. Hay algunas cartas ciclométricas que tienen esas curvas trazadas para que uno lo pueda analizar. Eso se da porque si uno va a medir con un ciclómetro dentro del equipo un valor, rara vez va a encontrar un valor dentro de esa recta, pero entre el principio y el final de la recta es exactamente lo mismo. Bueno, de acá podemos sacar qué cantidad de agua ha retirado el sistema, y esto sería esta posición, esta evolución allá. Es la evolución que tiene en el local, y la evolución, para saber esa evolución del local, nosotros tenemos que conocer nuestro factor de calor sensible. Esa pendiente del local es el calor sensible sobre el calor total, que se toma de un punto que está marcado en la carta ciclométrica y en la escala del factor de calor sensible. Y el otro punto que nos queda por analizar es qué pasa
¿Qué pasa en cargas parciales? Lo que estuvimos viendo en el diagrama anterior es que la serpentina de enfriamiento trabaja a pleno. En la realidad no es así. Según la carga, si es un sistema con agua fría, una válvula va a estar controlada regulando el pasaje de agua por la serpentina, y la serpentina va a enfriar para para mantener las temperaturas que tenemos en el local. Generalmente la instalación siempre se dimensiona para las condiciones extremas. En Buenos Aires calculamos con 35 grados de bulbo seco exterior, cosa que no se da todos los días. Entonces, en cualquier otro momento el equipo trabaja en cargas parciales. Cuando trabajamos en cargas parciales, vamos a hacer lo mismo. Tenemos retorno, tenemos aire exterior, tenemos nuestro punto de mezcla. Esa es la entrada serpentina, pero el enfriamiento es más corto. El enfriamiento llega a ese valor. Esa es la salida de la serpentina. Acá lo que ocurre que, siguiendo la evolución del local, vamos a llegar generalmente a una temperatura, pero a un valor de humedad más alto. ¿Cómo determinamos la temperatura de la serpentina? ¿Cómo determinamos la temperatura de la serpentina? Ahí está 10 grados, ¿no? La serpentina está diseñada para bajar en el ejemplo, creo que a 4 grados centígrados. ¿Por qué no enfría tanto? Porque se usa una válvula de control que regula el paso de agua fría en la serpentina. En un caso de expansión directa, lo hace en una forma de dos posiciones: enfría, corta, enfría, corta, enfría, corta, y según la temperatura que uno quiere lograr, tiene un intervalo de trabajo y otro de corte distinto. En ese punto de salida de la serpentina, sí. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo determinamos ese punto de la salida de la serpentina? Cuando hacemos el trazado. No, ese punto usted no lo puede lograr. Usted logra los extremos. Acá lo que estamos viendo es qué pasa en posiciones intermedias, como la deshumidificación es menor. Me parece que la pregunta es, la pendiente de esa recta es consecuencia del balance térmico entre el calor latente y el calor sensible, el calor total y el calor sensible. Es una buena pregunta, pero es un valor indeterminado, porque fíjese que si la carga es menor, todavía esto va a ir más arriba. Lo que eso le determina es que en cargas parciales el equipo deshumidifica más, deshumidifica menos. Y eso es una consecuencia que se puede dar en equipos que se sobredimensionan, cosa que a veces es muy común. Las serpentinas, en el caso de la refrigeración o de calefacción, ¿cómo transforma la sustracción de entalpía de un caso o del otro a dimensiones de la serpentina? Esos son datos que yo no tengo en la cabeza. Normalmente se trabaja con tablas. Y además, la profundidad, o sea, la capa de hileras, se determina según la capacidad de deshumidificación que uno requiere. Siempre hubo una discusión, porque hay gente muy fanática que dice: más de 4 hileras no quiero, porque si son más, después quién las limpia cuando se ensucian.
y entonces prefieren hacer 2 serpentinas separadas de 4 hileras cada una o de 2 hileras cada una. Y hay otros que dicen, no, hace 8, una serpentina de 8 hileras. Pero normalmente saca por tabla. Ahí en el apunte creo que ustedes tienen unos valores muy típicos en serpentinas que se construían en el país. No sé hoy cómo se están construyendo, porque esas serpentinas generalmente eran de tubos aletados y ahora se trabaja con reflectores de aluminio y los tubos pasan por el interior. Debe ser una fabricación normal. Acá se fabricaban prácticamente con un torno. Se ponían entre punta el tubo y el carro del torno, que me llevaba una herramienta, se llevaba un rollo de cinta de cobre que se iba arrollando sobre el tubo. Bueno, en este ejemplo lo que podemos ver la evolución de la local sigue siendo la pendiente y podemos ver que el retiro de humedad es menor que en el caso anterior, porque es con la serpentina trabajando al 100% de carga. Ese punto lo podríamos determinar pensando en porcentaje de carga. Digamos, podemos decir que si el enfriamiento total es hasta ese punto, en distintos porcientos de carga, 25-50% de carga, podemos determinar la posición de ese punto. Bueno, ¿les quedó claro a todos? ¿Quieren que lo repasemos de nuevo? Bueno, si no hay preguntas, entonces les invito a tomar un café y les agradezco mucho su presencia. Lo que podemos decir es que en el caso, ya les dije, en el caso de que si pretendemos una instalación que mantenga un porcentaje de humedad relativamente bajo, lo que se suele hacer es recalentar. ¿Para qué se recalienta? Se recalienta con un control de humedad. Que si la humedad es alta, recaliento. Al recalentar el aire va a faltar enfriamiento, entonces el enfriamiento va a trabajar más y va a deshumidificar lo que debe. Eso se usaba mucho, no sé, hubo una época que fue famoso las instalaciones de las primeras computadoras que trabajaban con tarjeta perforada. Esas tarjetas, en caso de humedad, se dañaban o se pegaban una con otra, entonces había que mantener una humedad que no superara los 50%. Y yo llevaba un equipo compacto que con serpentina de expansión directa y generalmente quedaban sobredimensionados, condensaban mucho y después cuando trabajaba a cargas parciales, si no se recalentaba la humedad no bajaba nunca. Y otra forma también que se daba, que hoy está totalmente prohibido, era que si la humedad era muy baja, las tarjetas se pegaban por electricidad estática, era modificar, y se modificaba con una bandeja humidificadora. Creo que en el apunte está, esa bandeja está prohibida porque queda agua estancada dentro de un conducto, se forman hongos y una serie de, digamos, bajo el punto de vista médico, hubo mucha presión y no se usaron más. Bueno, en principio entonces muchas gracias por la atención de ustedes.